Mi hermana, Raquel, se casaba en 3 días y no estaba invitada. Después de 28 años siendo su protectora, su confidente, su mayor apoyo en cada desamor y triunfo, me habían borrado del día más importante de su vida. Lo que ella no sabía era que yo tenía un secreto sobre su prometido perfecto, Daniel. Un secreto que me había estado consumiendo durante 2 años. Me había mantenido callada para protegerla, pero ser excluida de su boda lo cambió todo. Antes de sumergirnos en esta historia, suscríbete si aún no lo has hecho, y házmelo saber en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Me encanta conectar con espectadores de todo el mundo. Miré fijamente la invitación de boda que había llegado, dirigida solo a Catalina Morrison, sin acompañante, sin designación familiar, solo mi nombre escrito con la cuidadosa caligrafía de Raquel. Pero cuando la abrí, mi corazón se detuvo. No había invitación dentro. En su lugar, una pequeña nota escrita por Raquel. Creo que es mejor que no vengas. Espero que lo entiendas. No lo entendía, en absoluto. Raquel y yo habíamos sido inseparables toda nuestra vida. Yo era 4 años mayor, y desde el momento en que nuestros padres la trajeron del hospital, me nombré su ángel de la guarda. Cuando se raspó las rodillas aprendiendo a montar en bici, yo estaba allí con tiritas y abrazos. Cuando los niños de la escuela se burlaron de sus gafas en 3º de primaria, entré en ese aula y me aseguré de que nunca más volviera a suceder. Cuando le rompieron el corazón por primera vez, por un tal Fernando en el instituto, pasé 3 días dándole helado y viendo malas películas hasta que volvió a sonreír. Había sido su dama de honor en cada boda imaginaria que había montado en nuestro jardín. Habíamos planeado nuestras bodas reales juntas, prometiéndonos ser damas de honor la una de la otra cuando llegara el momento. Incluso había guardado la lista que hicimos cuando ella tenía 16 años y yo 20, todos los detalles sobre las flores, los vestidos, los lugares. En la parte superior de esa lista, en su letra adolescente, estaban las palabras Catalina como dama de honor, obviamente. Entonces, ¿qué había cambiado? La llamé inmediatamente después de recibir la no invitación, con las manos temblorosas mientras marcaba su número. Contestó al primer tono, con su voz brillante y alegre, la voz de alguien que esperaba llamadas de felicitación por su próxima boda. Raquel, soy yo. Recibí tu nota. El brillo desapareció de su voz de inmediato. Oh, Catalina, hola. ¿Qué quieres decir con que crees que es mejor que no vaya? ¿A tu boda? Raquel, ¿qué está pasando? Hubo una larga pausa. Podía oír voces ahogadas de fondo. Probablemente Daniel y sus damas de honor ayudando con los preparativos de última hora. La vida de la que debería haber sido parte, continuando sin mí. Simplemente creo que sería mejor que no estuvieras allí. Para todos. ¿Para todos? Raquel, soy tu hermana. No entiendo qué hice mal. No hiciste nada malo. Su voz era cuidadosamente controlada, como si estuviera leyendo un guión. Solo necesito que mi día de boda sea perfecto, y creo que habría tensión si estuvieras allí. ¿Tensión de quién? ¿De mí? Raquel, ¿cuándo he causado problemas en tus eventos? Te he apoyado toda tu vida. Lo sé, y aprecio todo lo que has hecho por mí, Catalina. Pero Daniel piensa. Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho algo que no debía. Daniel piensa que mi voz era peligrosamente baja. Nada. Mira, tengo que colgar. El catering está aquí, y necesitamos hacer el recuento final. Lo siento, Catalina. De verdad. Y colgó. Me senté en mi apartamento, mirando el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Daniel piensa. Esas 2 palabras lo explicaban todo y nada. ¿Qué podría pensar Daniel de mí que resultara en mi exclusión de la boda de mi propia hermana? Fue entonces cuando el recuerdo que había estado reprimiendo durante 2 años volvió a mi mente con una claridad devastadora. Era la fiesta de cumpleaños de Raquel, hace 2 años. Había organizado una gran celebración en su apartamento, con todos sus amigos, compañeros de trabajo, familiares. Había tenido una semana terrible en el trabajo, lidiando con una situación de acoso sexual que me había dejado emocionalmente agotada y vulnerable. Mi jefe había estado haciendo comentarios inapropiados durante meses, y finalmente presenté una denuncia. La investigación estaba en curso, y apenas me mantenía en pie. Pero era el cumpleaños de Raquel, así que me presenté con una sonrisa y una cara, una botella de vino cara, decidida a no dejar que mis problemas ensombrecieran su día especial. Daniel había estado atento toda la noche, no a Raquel, sino a mí. Al principio,
Pensé que solo estaba siendo un buen futuro cuñado, preocupándose por mí porque parecía que no estaba bien. Me siguió rellenando la copa de vino, preguntando cómo estaba, elogiando mi vestido. Estaba agradecida por la amabilidad, especialmente durante un momento tan difícil de mi vida. Cuando la fiesta llegó a su fin y los invitados comenzaron a marcharse, me ofrecía a ayudar a limpiar. Raquel estaba exhausta y ligeramente ebria, así que se fue a la cama temprano, dejando a Daniel y a mí a cargo de los platos y la decoración. «Pareces muy estresada últimamente», dijo Daniel, de pie más cerca de mí de lo necesario mientras lavaba copas de vino en el fregadero de la cocina. «Raquel mencionó que estás teniendo problemas en el trabajo». Me tensé, incómoda por lo mucho que sabía sobre mi situación privada. No es nada que no pueda manejar. «Sabes, si alguna vez necesitas con quien hablar, alguien que entienda la política del lugar de trabajo». Su mano tocó mi espalda baja, justo encima de la cintura. «Podría ayudarte a relajarte». Me aparté del fregadero, confundida por su tono. «Estoy bien, Daniel. Gracias por la oferta». Pero se acercó, arrinconándome contra la encimera. «Catalina, estás muy tensa. Necesitas a alguien que te cuide». Sus manos estaban en mi cintura ahora, su rostro a centímetros del mío. «Raquel no tiene que saberlo. Necesitas esto». La mirada depredadora en sus ojos me hizo erizar la piel. Esto no era preocupación ni amabilidad, era una oportunidad. Vio mi vulnerabilidad y decidió explotarla. «Aléjate de mí», empujé contra su pecho, pero él era más fuerte y pesado. «Vamos, Catalina, no finjas que no has pensado en esto. Veo cómo me miras. Te miro como al novio de mi hermana, que es lo que eres. Ahora quítate de en medio». Pero en lugar de retroceder, se acercó, su boca cerca de mi oreja. «Ella no tiene que saberlo. Podría ser solo nuestro secreto. Eres mucho más madura que ella, mucho más sofisticada. He querido esto desde el día que nos conocimos». Fue entonces cuando me di cuenta con horrorizante claridad de que este no era un momento de debilidad o de mal juicio por parte de Daniel. Esto estaba calculado. Había estado planeando esto, esperando el momento adecuado en que yo fuera vulnerable y Raquel estuviera fuera de su alcance. Levanté mi rodilla con fuerza, golpeándolo en el estómago. Se dobló, jadeando, y aproveché la oportunidad para escapar de la encimera. «Si me vuelves a tocar, le diré a Raquel exactamente qué clase de hombre eres. Sí sé», manteniendo la voz baja para no despertar a mi hermana. Daniel se irguió, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. Pero en lugar de parecer avergonzado, parecía calculador. «No te creerá», dijo en voz baja. «Le diré que te insinuaste a mí, que has estado celosa de nuestra relación desde el principio. ¿A quién crees que creerá? ¿A su novio cariñoso? ¿O a su amargada hermana mayor que no puede mantener a un hombre?» La crueldad en su voz fue como un golpe físico. Claramente, había pensado en esto, preparado para la posibilidad de que yo me resistiera y lo denunciara. Raquel me conoce mejor que eso. Daniel sonrió, y fue la expresión más fría que había visto jamás. «Sí, porque últimamente me ha estado diciendo lo preocupada que está por ti, lo celosa que pareces de su felicidad. Cómo has estado haciendo pequeños comentarios sobre nuestra relación que le preocupan». Mi sangre se heló. «¿Qué comentarios?» «Nada específico. Simplemente intuición de hermana, supongo. Cree que le guardas rencor por encontrar el amor cuando tú sigues sola. De hecho, lo ha mencionado varias veces. Lo defensiva que te pones cuando la gente pregunta por tu vida amorosa. Cómo cambias de tema cuando hablamos de nuestro futuro juntos». Me di cuenta con creciente horror de que Daniel había estado plantando semillas durante meses, sutilmente poniendo a Raquel en mi contra mientras se posicionaba a sí mismo como la víctima de mis supuestos celos. Si le contaba a Raquel lo que acababa de pasar, sería su palabra contra la mía, y ya había sentado las bases para que yo pareciera la hermana inestable y celosa, que no podía soportar la felicidad de su hermana pequeña. «Eres un enfermo», susurré. «Soy práctico», respondió, ajustándose la camisa y alisándose el pelo como si nada hubiera pasado. «Y vas a mantener la boca cerrada, porque si no, me aseguraré de que Raquel no te vuelva a hablar nunca más. Le diré que intentaste seducirme esta noche mientras ella dormía en la habitación de al lado. Le diré que has sido inapropiada conmigo durante meses. Le diré que me suplicaste que la dejara por ti. Lo peor era que podía ver exactamente cómo se desarrollaría. Daniel era encantador, persuasivo y ya contaba con la confianza de Raquel. Yo era la hermana mayor que había estado soltera durante 3 años, que había estado lidiando con el acoso laboral, que claramente estaba luchando emocionalmente.
Si llegaba el momento de que su palabra se enfrentara a la mía, ¿quién parecería más creíble? Así que tomé una decisión que me atormentaría durante los 2 años siguientes. Guardé silencio. Me dije que estaba protegiendo a Raquel, que exponer a Daniel la lastimaría más que guardar silencio. Me convencí de que tal vez fue un incidente aislado, que había estado bebiendo e hizo un terrible error que nunca repetiría. Pero en el fondo, sabía la verdad. Era una cobarde. Me estaba protegiendo a mí misma, tanto como la estaba protegiendo a ella, porque perder la confianza de Raquel me habría destruido por completo. Durante 2 años, vi a mi hermana construir una vida con un hombre que sabía que era un depredador. Asistí a cenas familiares donde Daniel interpretaba al novio perfecto, trayendo flores, cumplidos y encantos cuidadosamente elaborados. Escuché a Raquel hablar maravillas de lo maravilloso que era, de lo afortunada que se sentía, de cómo era todo lo que siempre había querido en un marido, y no dije nada. Me dije que estaba esperando el momento oportuno, alguna señal de que le había mostrado su verdadera naturaleza a Raquel, para no tener que ser yo quien destrozara sus ilusiones. Esperaba desesperadamente que ella misma se diera cuenta, que su máscara se cayera y me salvara de tener que destruir su felicidad. Pero Daniel era más listo que eso. Con Raquel era la pareja perfecta, atento, respetuoso, comprensivo. Nunca le dio ninguna razón para dudar de él. En todo caso, su relación parecía fortalecerse con el tiempo. El único cambio que noté fue en cómo Raquel me trataba. Los comentarios sutiles que Daniel había mencionado comenzaron a materializarse en nuestras conversaciones, pequeñas indirectas sobre mi estado de soltera, observaciones preocupadas sobre mi actitud negativa, preguntas sobre por qué parecía tan incómoda con Daniel. «Sabes, Catalina, últimamente has estado muy distante», me dijo Raquel un día tomando café, unos 6 meses después del incidente. Daniel también lo notó. Cree que tal vez no te cae muy bien. El café se me hizo ceniza en la boca. Eso no es cierto. Creo que Daniel es... Bueno. ¿Bueno? Raquel se rió, pero había un tono mordaz. Va a ser tu cuñado algún día. Bueno, parece un poco tibio. Simplemente no lo conozco tan bien. Podrías, si te esforzaras más. Él ha intentado mucho conectar contigo, pero siempre pareces rechazarlo. Le duele, Catalina. Miré fijamente a mi hermana, viendo la manipulación de Daniel desarrollarse exactamente como había predicho. Se estaba posicionando como la parte herida, el novio cariñoso que solo quería ser aceptado por la familia de su novia, pero que estaba siendo rechazado por razones misteriosas. Intentaré ser más acogedora, dije, odiando cada palabra. Bien, porque es importante para mí, Catalina. Lo amo, y necesito que mi familia también lo ame. La conversación continuó, pero apenas escuché el resto. Estaba demasiado ocupada maravillándome de la sofisticación psicológica de Daniel. No era solo un depredador, era un maestro manipulador que entendía exactamente cómo aislar a sus víctimas de sus sistemas de apoyo. Durante los meses siguientes, la distancia entre Raquel y yo se hizo mayor. Daniel siempre estaba allí, reforzando sutilmente la narrativa de que yo era el problema. Hacía comentarios preocupados sobre mi salud mental. Sugería que mi reacción hacia él podría estar relacionada con mis problemas de confianza con los hombres, derivados de mi situación de acoso laboral. Estaba utilizando mi propio trauma en mi contra, usando mi vulnerabilidad como prueba de mi inestabilidad. Lo peor fue ver a Raquel comprarlo por completo. Empezó a tratarme como si fuera frágil, dañada, incapaz de soportar su felicidad. Se autocensuraba a mi alrededor, evitando temas relacionados con su relación o sus planes de futuro. Dejó de pedirme consejos sobre decisiones importantes. Dejó de incluirme en las noches de chicas cuando los amigos de Daniel y sus novias estaban involucrados. Me estaban borrando lentamente de la vida de mi hermana, y ella pensaba que me estaba protegiendo. Hace 1 año, cuando Daniel le propuso matrimonio, Raquel me llamó llorando de alegría, pero por debajo de su emoción, pude oír reservas en su voz. Estoy muy feliz, Catalina, pero también estoy preocupada por ti. Daniel cree que tal vez deberías hablar con alguien sobre tus sentimientos con respecto a nuestra relación. No es que haya nada malo en ser protectora, pero algunas de las cosas que has dicho... ¿Qué cosas?, pregunté, aunque temía la respuesta. Simplemente comentarios sobre cómo el matrimonio cambia a las personas, sobre cómo debería tener cuidado al apresurarme a las cosas. Daniel siente que no confías en sus intenciones. Había hecho esos comentarios, pero habían sido observaciones generales sobre el matrimonio, no críticas específicas a Daniel.
pero podía ver cómo se habían reformulado en la mente de Raquel, transformados en evidencia de mis supuestos celos e inestabilidad. Raquel, solo quiero que seas feliz. Si Daniel te hace feliz, entonces me alegro por ti. Lo sé, pero tal vez podrías hablar con la doctora Pérez sobre cómo solucionar los problemas que tienes con Daniel. ¿Por mí? La doctora Pérez era mi terapeuta, a la que había empezado a ir después del incidente de acoso laboral. El hecho de que Raquel sugiriera que necesitaba terapia para lidiar con mis problemas, con su prometido, fue la prueba final de cómo Daniel había manipulado completamente la situación. Claro, dije, porque ¿qué más podía decir? Hablaré con ella sobre eso, pero nunca lo hice. En lugar de eso, empecé a limitar mi contacto con Raquel, viéndola con menos frecuencia, llamando con menos frecuencia. Era más fácil que fingir estar feliz por su compromiso con un hombre que me daba asco. Daniel probablemente vio esta retirada como una victoria, una prueba más de que yo era la hermana inestable que no podía manejar la felicidad de los demás. Y Raquel probablemente lo vio como una confirmación de que necesitaba ayuda profesional para lidiar con mis problemas. La verdad era que estaba deprimida, no porque estuviera celosa de la relación de Raquel, sino porque estaba viendo a mi hermana enamorarse de un depredador y no había nada que pudiera hacer para detenerlo sin destruir nuestra relación para siempre. Consideré decirle la verdad 100 veces. Redacté correos electrónicos que nunca envié. Ensayé conversaciones que nunca tuve. Incluso empecé a confesar durante las llamadas telefónicas antes de perder los nervios en el último segundo. Pero cada vez que estaba a punto de hablar, podía oír la voz de Daniel en mi cabeza. No te creerá. Y estaba aterrorizada de que tuviera razón. Ahora, sosteniendo la no invitación a la boda de Raquel, me di cuenta de que mi silencio me había costado todo de todos modos. Había intentado proteger nuestra relación guardando el secreto de Daniel, pero él había estado trabajando sistemáticamente para destruir nuestro vínculo sin importar nada. La boda era en 3 días. Raquel estaba a punto de unirse legalmente a un hombre que había intentado agredirme en su propia cocina, mientras ella dormía en la habitación de al lado, y yo no estaba invitada a presenciarlo. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No iba a arruinar la boda ni a montar un numerito que arruinara el día de Raquel, pero tampoco iba a dejar que se casara con Daniel sin saber la verdad. Le iba a escribir una carta, no un correo electrónico que pudiera ser eliminado o un mensaje de voz que pudiera ser descartado. Una carta escrita a mano que tendría que sostener físicamente, que llevaría el peso de 2 años de silencio y la desesperación de una hermana que se había quedado sin formas de proteger a alguien a quien amaba. Pasé toda la noche escribiendo y reescribiendo esa carta, tratando de encontrar palabras que transmitieran la verdad sin sonar como la hermana celosa e inestable que Daniel me había pintado. Escribí 12 versiones diferentes antes de encontrar el tono adecuado, fáctico, específico y con el corazón roto. La versión final tenía 3 páginas de largo, escrita en mi mejor papel de carta con una cuidadosa caligrafía que Raquel reconocería inmediatamente. Incluí detalles que solo Daniel y yo sabríamos, citas específicas de nuestra conversación esa noche, descripciones de exactamente lo que pasó que no podrían ser fabricadas o mal recordadas. Lo más importante es que incluí una disculpa por esperar tanto para contárselo y una explicación de por qué había guardado silencio. Quería que entendiera que mi silencio había venido del amor, no de la cobardía, aunque ya no estaba segura de creérmelo. Al final de la carta, escribí: sé que esto te dolerá, y sé que quizás nunca me perdones por decirte esto tan cerca de tu boda, pero no puedo dejar que te cases con él sin saber quién es realmente. Te mereces algo mejor que Daniel, y te mereces algo mejor que una hermana que se mantuvo callada cuando debería haber hablado. Te quiero, Raquel. Siempre te he querido. Hagas lo que hagas con esta información. Por favor, ten en cuenta que te lo digo porque te quiero, no porque quiera hacerte daño. Sellé la carta en un sobre y escribí, para Raquel, en la parte delantera con mi mejor caligrafía. El siguiente paso era averiguar cómo hacérsela llegar. No podía simplemente enviarla por correo. Podría no llegar a tiempo, o podría perderse entre las tarjetas y los regalos de boda. No podía entregarla personalmente en su apartamento, porque Daniel probablemente abriría la puerta. Entonces recordé que Raquel iba a pasar la noche antes de su boda en casa de nuestra amiga de la infancia, Emma, siguiendo la tradición de que los novios no debían verse el día antes de la ceremonia. Emma vivía a 2 manzanas de la iglesia donde se celebraría la boda, y Raquel se iba a preparar allí la mañana de la boda.
Conduje hasta la casa de Emma a las 6 de la mañana del día de la boda, con las manos temblorosas mientras me detenía en la familiar casa azul donde Raquel y yo habíamos pasado innumerables noches de pijamadas de niñas. Ya había coches en el camino de entrada. Las damas de honor y el cortejo nupcial ya estaban allí, comenzando el proceso de un día entero de peinado, maquillaje y preparación. Pude ver movimiento a través de las ventanas de arriba, sombras que pasaban de un lado a otro, mientras las mujeres se preparaban para lo que se suponía que sería el día más feliz de la vida de Raquel. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la puerta principal. No llamé a la puerta. No podía enfrentarme a Emma ni a las damas de honor. No podía responder a sus preguntas sobre por qué yo no formaba parte del cortejo nupcial. En cambio, deslicé la carta por la ranura del correo, donde aterrizó en el suelo de madera con un suave susurro. Luego me senté en mi coche al otro lado de la calle y esperé. No tenía ningún plan más allá de este momento. Solo sabía que necesitaba ver la reacción de Raquel. Necesitaba saber que realmente había leído la carta antes de poder dejarme marchar. Unos 20 minutos después, vi a Emma bajar las escaleras en bata, probablemente para empezar a hacer café o coger algo de la cocina. Vio la carta inmediatamente. Pude verla a través de la ventana delantera, agachándose para recogerla. Emma examinó el sobre, reconociendo mi letra. Miró por la ventana delantera, escudriñando la calle, pero estaba aparcada lo suficientemente lejos como para que no pudiera verme. Subió las escaleras de 2 en 2, con la carta en la mano. 5 minutos después, se desató el infierno. Pude oír gritos desde el interior de la casa, incluso con las ventanillas de mi coche cerradas. Voces femeninas alarmadas, alguien llorando, el sonido de pasos rápidos en las escaleras. Entonces Raquel apareció en la ventana de arriba, todavía con su pijama, sosteniendo mi carta en la mano. Incluso a distancia, pude ver que estaba sollozando. Vio mi coche al otro lado de la calle inmediatamente, y nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Por un momento, nos quedamos mirándonos la una a la otra. Dos hermanas cuya relación había sido envenenada por secretos y manipulación, finalmente enfrentándose a la verdad que debería haber sido dicha hace 2 años. Raquel desapareció de la ventana, y pensé que podría salir para confrontarme. En cambio, la vi agarrar su teléfono. Mi teléfono sonó 30 segundos después. ¿Es verdad? Su voz era áspera, rota, apenas reconocible. Sí. ¿Todo? ¿Todo lo que escribiste en esta carta? Cada palabra. Hubo un largo silencio, puntuado por la respiración temblorosa de Raquel y conversaciones amortiguadas de fondo. Podía oír a las damas de honor preguntando qué pasaba, ofreciendo consuelo que posiblemente no podían proporcionar porque no entendían la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué no me lo contaste hace 2 años? La voz de Raquel era apenas un susurro. Porque tenía miedo de que no me creyeras. Porque Daniel dejó claro que si decía algo, te convencería de que estaba mintiendo. Porque creía que te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome? La rabia en su voz atravesó la tristeza. Catalina, se supone que me voy a casar con él en 4 horas. 4 horas. ¿Cómo me estás protegiendo con eso? Lo sé. Sé que debería haberte dicho antes. He estado tratando de encontrar el coraje durante 2 años, pero cada vez que empezaba a decir algo, podía oír su voz diciéndome que lo elegirías a él antes que a mí, y no podía soportar la idea de perderte. Así que, en cambio, ¿me permitiste planear una boda con un hombre que intentó agredirte? Seguía esperando que te mostrara su verdadera naturaleza, que te dieras cuenta por ti misma. Fui una cobarde, Raquel. Fui una cobarde. Y lo siento. Podía oír a Emma en el fondo preguntando si Raquel necesitaba llamar a la policía, si alguien necesitaba contactar con Daniel, si deberían cancelar a los proveedores. Las preocupaciones prácticas de una boda que estaba a punto de implosionar de manera espectacular. «Necesito verte», dijo Raquel de repente. «Ahora mismo. ¿Puedes entrar? ¿Estás segura? No quiero hacer esto más difícil para ti. Catalina, me acabas de decir que mi prometido es un depredador 4 horas antes de que se supone que me case con él. Nada podría ser más difícil que esto». Caminé por la calle con las piernas inestables, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Emma abrió la puerta antes de que pudiera llamar, con el rostro mezclado de preocupación y confusión. «¿Qué diablos está pasando?», susurró. Raquel recibió una carta, y ahora está arriba llorando y hablando de cancelar la boda. Antes de que pudiera responder, Raquel apareció en lo alto de la escalera. Todavía estaba en pijama, con el pelo sin peinar, con la cara manchada por el llanto, pero sus ojos eran claros y concentrados,
y pude ver a la hermana que recordaba de la infancia, feroz, decidida, sin miedo a las verdades difíciles. Emma, ¿nos puedes dar un poco de privacidad? ¿Y puedes pedirle a las otras chicas que esperen abajo? Necesito hablar con Catalina a solas. Ah, Emma asintió, aunque parecía tener como 100 preguntas. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Raquel me llevó al dormitorio de invitados donde había pasado la noche, cerrando la puerta tras de nosotros. Mi carta estaba abierta en la cama sin hacer, con las páginas esparcidas como si las hubiera leído varias veces. Nos quedamos frente a frente en la pequeña habitación, y por un momento, ninguna de las dos habló. Esta era la conversación que había estado temiendo y anhelando en igual medida durante 2 años. Cuéntamelo otra vez, dijo Raquel en voz baja. Necesito oírlo decirlo en voz alta, no solo leerlo en una carta. Así que se lo conté. Todo. La fiesta de cumpleaños, el acercamiento de Daniel, sus manos sobre mí, sus amenazas, su calculada manipulación de nuestra relación durante los últimos 2 años. Le conté sobre las conversaciones en las que había plantado semillas de duda sobre mi salud mental, la forma en que había utilizado mi trauma laboral en mi contra, la campaña sistemática para aislarme de su vida. Raquel escuchó sin interrumpir, con su rostro cambiando entre expresiones de horror, rabia y angustia. Cuando terminé, se hundió en la cama, sosteniendo la cabeza entre las manos. Me dijo que estaba celosa de nuestra relación, dijo después de un largo silencio. Dijo que habías estado haciendo comentarios preocupantes sobre el matrimonio, sobre los hombres en general. Sugirió que podrías necesitar terapia para lidiar con tus problemas con nuestra relación. Lo sé, eso era parte de su plan. Hacer que pareciera inestable para que si alguna vez te decía la verdad, cuestionaras mi credibilidad. Y funcionó. Raquel me miró, con los ojos rojos e hinchados. Dios, Catalina, de verdad funcionó. Empecé a verte de forma diferente. Empecé a cuestionar tus motivaciones, preguntándome si guardabas rencor por mi felicidad. Incluso hablé con mamá sobre eso. Le pregunté si creía que últimamente parecía que no estabas bien. La revelación de que su madre había sido atraída por la manipulación de Daniel me golpeó como un golpe físico. ¿Qué dijo mamá? Dijo que parecías triste, pero que habías pasado por mucho con la situación del trabajo. Sugirió que fuera paciente contigo, que te diera tiempo para adaptarte a la idea de que me casara. Raquel se rió amargamente. Te estaba defendiendo, y yo creía que simplemente era ingenua sobre tus celos. Nos sentamos en silencio por un momento, ambas procesando toda la extensión de la manipulación psicológica de Daniel. No solo me había aislado de Raquel, había puesto patas arriba toda la dinámica familiar. Lo peor, continuó Raquel, es que sabía que algo no iba bien. No contigo, con él. Hubo pequeños momentos, pequeñas señales de alerta que ignoré porque creía que estaba siendo paranoica. ¿Qué tipo de momentos? La forma en que miraba a otras mujeres cuando creía que yo no estaba mirando, comentarios que hacía sobre mis amigas, calificando su atractivo, o haciendo observaciones sobre sus cuerpos. Como siempre quería saber exactamente dónde estaba y con quién estaba. Me decía a mí misma que era porque me amaba, porque era protector. Me sentí enferma pensando en todas las señales de advertencia que Raquel probablemente había experimentado mientras yo guardaba silencio, convencida de que la estaba protegiendo. Hubo una vez, dijo Raquel lentamente, hace unos 6 meses. Estábamos en una fiesta, y fui al baño. Cuando volví, estaba hablando con esta chica de su trabajo, de pie muy cerca de ella, tocándole el brazo. Cuando me vio, inmediatamente se apartó y actuó como si nada hubiera pasado. La chica parecía incómoda. ¿Le preguntaste por eso? Sí, dijo que estaba siendo paranoica, que estaba dejando que tu actitud negativa sobre las relaciones me hiciera sospechar de las interacciones sociales normales. Le dio la vuelta a la situación. Me hizo sentir que yo era el problema por siquiera cuestionarlo. Otra pieza de la estrategia de Daniel se reveló. Había utilizado mi supuesta actitud negativa como una explicación para cualquier duda que Raquel pudiera tener sobre su comportamiento. Yo era el chivo expiatorio conveniente para su intuición. Raquel, lo siento mucho. Debería haberte contado esa noche, sin importar las consecuencias. Debería haber confiado en que me creyeras. Deberías haberlo hecho. Su voz era firme pero no enfadada. Pero también entiendo por qué no lo hiciste. Es muy bueno en esto, ¿verdad? En hacer que la gente dude de sí misma. Aterradoramente bueno. Raquel se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando a la calle donde pronto llegarían los invitados a la iglesia. No puedo casarme con él. Lo sé.
pero tampoco puedo simplemente no aparecer. Hay 200 personas esperando una boda en 3 horas. Hay una recepción planeada, proveedores pagados, familia que viajó de fuera. Eso solo son cuestiones logísticas, Raquel. Se pueden manejar. Lo que importa es que estés a salvo. Se volvió hacia mí, y vi una fuerza en su expresión que me recordó a la niña que solía enfrentarse a los matones en el patio de recreo. No voy a desaparecer. Voy a encararlo. Le voy a decir que sé lo que es, y me voy a asegurar de que sepa que no ganó. Raquel, no tienes que... Sí que tengo. Intentó agredir a mi hermana, y luego pasó 2 años destruyendo sistemáticamente nuestra relación. Me hizo dudar de mí misma. Me hizo cuestionar mis propios instintos sobre la persona que más amo en el mundo. No voy a permitir que piense que se salió con la suya. ¿Qué vas a hacer? Raquel sonrió, y fue feroz y hermosa y absolutamente aterradora. Me voy a preparar para mi boda, y luego voy a caminar por ese pasillo y a decirles a todos exactamente por qué no me voy a casar con Daniel hoy. Mi corazón se detuvo. Raquel, no necesitas hacer eso públicamente. Podemos cancelar la boda, decirles a la gente que estás enferma, encontrar una manera de manejar esto en privado. No, su voz era de acero. Él te humilló en privado y luego pasó 2 años humillándome con sus mentiras. Le voy a devolver el favor, públicamente, delante de todos los que nos importan a ambos. Durante las siguientes 2 horas, vi a mi hermana transformarse en una guerrera. Se duchó, se maquilló, y se puso su vestido de novia con la precisión metódica de alguien que se prepara para la batalla en lugar de para la celebración. Emma y las otras damas de honor estaban confundidas, pero la apoyaban, sintiendo que algo importante estaba pasando, pero sin preguntar por los detalles. Raquel les dijo que había habido un desarrollo con respecto a Daniel, y que la boda podría no proceder como estaba previsto, pero que quería prepararse de todos modos. Pase lo que pase, dijo Emma mientras ayudaba a Raquel con el velo. Te apoyo al 100%. Ese hombre nunca te mereció. Me di cuenta de que otras personas habían visto lo que yo había visto en Daniel, pero al igual que Raquel, habían desestimado sus instintos o asumido que estaban siendo demasiado críticos. A las 11:30, 30 minutos antes de que la ceremonia estuviera programada para comenzar, Raquel se paró frente al espejo de cuerpo entero con su vestido de novia. Se veía absolutamente impresionante, radiante, poderosa y completamente decidida. ¿Cómo me veo?, me preguntó. Como alguien que está a punto de cambiar su vida para mejor. Bien, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Fuimos a la iglesia juntas. Raquel insistió en que me quería a su lado a pesar de no formar parte del cortejo nupcial oficial. El estacionamiento estaba lleno de coches, y pude ver a la gente con trajes formales dirigiéndose al edificio. ¿Estás segura de esto?, pregunté por última vez, mientras estábamos sentadas en el coche fuera de la iglesia. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió Raquel. Se llevó 2 años de mi vida y casi destruyó mi relación con mi hermana. Lo mínimo que puedo hacer es quitarle 30 minutos. Raquel me entregó su ramo. ¿Caminas por el pasillo conmigo? Sé que debería haberte pedido que fueras mi dama de honor desde el principio. Raquel, no tienes que... Quiero. Necesito a mi hermana conmigo cuando haga esto. Entramos por la parte trasera de la iglesia, donde los padrinos de Daniel estaban caminando nerviosamente. Parecían aliviados al ver llegar a Raquel, aunque pude ver confusión en sus rostros cuando me vieron. ¿Dónde has estado?, preguntó Marcos, el padrino de Daniel. Daniel ha estado muy preocupado. ¿Y por qué está Catalina aquí? Pensé que no estaba invitada. Cambio de planes, dijo Raquel con calma. ¿Daniel está en el altar? Sí, te ha estado esperando. Todos han estado esperando. Vamos bastante tarde. Perfecto. Eso significa que todos están aquí. Raquel me tomó del brazo y caminamos hacia el santuario de la iglesia. A través de las puertas cerradas, podía oír el murmullo de 200 invitados preguntándose por qué la ceremonia no había comenzado todavía. ¿Lista?, preguntó Raquel. Miré a mi hermana, mi valiente, feroz, increíble hermana, que estaba a punto de reclamar su vida de la manera más pública posible. Lista. Las puertas se abrieron, y la marcha nupcial tradicional comenzó a sonar. Raquel y yo entramos en el santuario, y todas las cabezas se giraron para ver la entrada de la novia. Daniel estaba en el altar con su smoking, con la cara surcada por una sonrisa de alivio cuando vio a Raquel caminar por el pasillo. Probablemente pensó que su mayor problema iba a ser explicar por qué la ceremonia empezó tarde. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Mientras caminábamos por el pasillo, pude ver a nuestros padres en la primera fila, radiantes de orgullo. Nuestra madre estaba llorando lágrimas de felicidad,
y nuestro padre lo estaba grabando todo en su teléfono. Parecían tan agradecidos y alegres, y sentí una punzada de culpa al saber que Raquel estaba a punto de romper su felicidad junto con la de Daniel. Pero algunas cosas eran más importantes que preservar la comodidad de otras personas. La seguridad y la dignidad de Raquel eran más importantes que mantener la ilusión de un día de boda perfecto. Llegamos al altar, y Daniel dio un paso adelante para tomar la mano de Raquel. Ella se lo permitió, manteniendo la pretensión por un momento más. «Estás preciosa», murmuró, y su voz transmitía afecto genuino. Por una fracción de segundo, me pregunté si me había equivocado con él, si de alguna manera había olvidado o malinterpretado lo que pasó hace 2 años. Entonces, vi la forma en que sus ojos se dirigieron hacia mí, y la máscara se deslizó por un instante. Había odio allí, y cálculo, y la fría satisfacción de alguien que pensaba que había ganado. El oficiante, el padre Ignacio, que nos había bautizado a Raquel y a mí, dio un paso adelante con una cálida sonrisa. «Queridos hermanos, nos reunimos hoy para celebrar la unión de Raquel y Daniel en santo matrimonio». Raquel le dejó hablar exactamente 1 minuto antes de levantar la mano. «Padre Ignacio, lo siento, pero necesito detenerlo ahí». Un murmullo confuso recorrió la congregación. La cara de Daniel se puso pálida y agarró el brazo de Raquel. «Raquel, ¿qué estás haciendo?», susurró con urgencia. Se apartó de él y se volvió para enfrentarse a los invitados reunidos, amigos, familiares, colegas, todos los que importaban a ambos. «Sé que esto no es convencional», dijo Raquel, con la voz clara en todo el santuario, «pero necesito contarles a todos por qué esta boda no puede y no se celebrará hoy». El murmullo se convirtió en un rugido. Daniel se acercó a ella, con el rostro enrojecido por el pánico y la ira. «Raquel, estás molesta por algo, pero este no es el momento ni el lugar. En realidad, este es exactamente el momento y el lugar». La voz de Raquel era firme y fuerte. «Porque hace 2 años intentaste agredir sexualmente a mi hermana Catalina mientras yo dormía en la habitación de al lado, y luego pasaste los siguientes 2 años manipulándome sistemáticamente para que creyera que ella estaba celosa e inestable, enfrentándome a la persona que más amo en este mundo». La iglesia estalló. La gente jadeó, gritó, se volvió hacia sus vecinos en estado de shock y confusión. Vi la cara de nuestra madre ponerse blanca de horror, nuestro padre levantándose de su asiento como para intervenir. La familia de Daniel parecía aturdida, su madre cubriéndose la boca con las manos. «¡Eso no es verdad!». La voz de Daniel se quebró al intentar recuperar el control. «Está mintiendo. Raquel, tu hermana ha estado celosa de nosotros desde el principio. Ha estado inestable, inventando cosas». «Para». La voz de Raquel interrumpió sus protestas como una cuchilla. «Para. Ya sé exactamente lo que eres. Sé cómo me manipulaste, cómo usaste mi amor por ti en contra de mi amor por Catalina. Sé cómo me hiciste dudar de mi propia hermana, de mis propios instintos, de mi propio juicio». Se volvió hacia la congregación, con la voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Catalina trató de protegerme guardando silencio, y casi la castigo por ello. «Pero no voy a permitir que las mentiras de este hombre envenenen más relaciones ni hieran a más mujeres». Daniel hizo un último intento desesperado por salvar la situación. «Raquel, estás sufriendo algún tipo de crisis. El estrés de la boda te ha superado. Vamos a algún lugar privado y hablemos de esto. La única crisis que estoy teniendo», dijo Raquel, con la voz resonando en la iglesia, «es la crisis de mi capacidad para fingir que eres un buen hombre, que no lo eres. Eres un depredador, un manipulador y un mentiroso. Y no me voy a casar contigo. No voy a tomar tu apellido. No voy a construir una vida con alguien que intentó agredir a mi hermana y luego pasó 2 años haciéndome gaslightings al respecto». El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas se sentaron en un silencio aturdido, procesando lo que acababan de presenciar. Daniel se quedó congelado en el altar, con su rostro cambiando de emociones: shock, rabia, cálculo y, finalmente, derrota. Entonces nuestro padre se puso de pie. «Catalina, ¿es esto cierto?». Su voz era suave pero firme. Miré a mi hermana, que asintió con la cabeza animándome. Después de 2 años de silencio, era hora de hablar. «Sí, papá, es verdad, todo». Esa simple confirmación rompió cualquier hechizo que hubiera mantenido a la congregación en silencio. La gente comenzó a hablar al mismo tiempo, algunos de pie, otros buscando sus teléfonos. El padrino de Daniel se apartó de él como si fuera radiactivo. Varios de los amigos de Raquel se acercaron al altar,
rodeándola de apoyo. La madre de Daniel estaba llorando, ya fuera por vergüenza o por auténtico shock. No podía decirlo. Su padre parecía que quería desaparecer en el suelo. Algunos de sus parientes ya se dirigían a las salidas, claramente sin querer participar en lo que estaba a punto de suceder. «Lo has destruido todo», le espetó Daniel a Raquel, con su máscara cayendo finalmente por completo. «Estúpida ingrata. Cuidado con lo que dices». La voz de nuestro padre resonó en la iglesia mientras caminaba por el pasillo. «Esa es mi hija a la que le estás hablando». Daniel miró a su alrededor salvajemente, como buscando aliados, pero no encontró ninguno. Incluso sus propios padrinos se estaban echando para atrás, con los rostros reflejando disgusto y traición. Cualquier lealtad que pudieran haber sentido por él se estaba evaporando en tiempo real mientras procesaban lo que acababan de aprender. «Esto es una locura», dijo Daniel, con la voz subiendo hasta la histeria. «Todos están creyendo la palabra de una mujer que ha estado celosa y amargada durante años. Catalina ha estado tratando de rompernos desde el primer día porque no puede soportar ver a otros felices. Ya basta». La voz de Raquel era gélida. «Lárgate. Lárgate de esta iglesia. Lárgate de mi vida. Y si alguna vez te acercas a mí o a mi hermana de nuevo, presentaré una orden de alejamiento tan rápido que te dará vueltas la cabeza». Por un momento, Daniel pareció que podría discutir más. Entonces pareció darse cuenta de que había perdido por completo, que no había manera de dar la vuelta a esta situación a su favor. Se enderezó la corbata, se alisó el pelo e intentó recuperar algo de dignidad mientras caminaba por el pasillo hacia la salida. Pero su intento de una salida digna se arruinó por los susurros y miradas que lo siguieron, la forma en que la gente se encogía a su paso, el evidente disgusto en los rostros que habían estado preparados para celebrarlo minutos antes. «Esto no ha terminado», le dijo a Raquel cuando llegó a las puertas. «Sí, lo ha hecho», respondió ella con calma. «Ha terminado desde el momento en que pusiste tus manos encima de mi hermana». Daniel se marchó, seguido rápidamente por su familia y el cortejo nupcial. Las puertas se cerraron tras ellos con un sonido como la propia finalidad. El padre Ignacio, que se había mantenido en un silencio de shock durante toda la confrontación, finalmente encontró su voz. «Bueno», dijo, con su acento irlandés cargado de emoción, «eso es ciertamente una primicia en 40 años de oficiar bodas». Una risa nerviosa recorrió la congregación restante, principalmente nuestra familia y los amigos de Raquel, gente que la amaba y quería apoyarla independientemente de las circunstancias. «Siento que todos hayan tenido que presenciar eso», dijo Raquel, dirigiéndose a la sala. «Sé que todos vinieron aquí esperando una celebración, y en cambio obtuvieron esto». «No te disculpes», gritó Emma desde la tercera fila. «Hiciste exactamente lo que tenías que hacer». «¿Estás bien, cariño?», preguntó nuestra madre, llegando al altar y abrazando a Raquel con un fuerte abrazo. «Estoy mejor que bien», dijo Raquel, y por primera vez en todo el día, sonrió genuinamente. «Soy libre». Nuestro padre llegó a mí a continuación, envolviéndome en el tipo de abrazo de oso que recordaba de la infancia. «Lamento mucho que hayas pasado por eso sola», susurró, «y estoy muy orgulloso de que finalmente nos lo hayas contado. Debería haberte dicho antes. Nos lo contaste cuando estabas lista. Eso es lo que importa». Las siguientes horas fueron surrealistas. Lo que debería haber sido una recepción de boda se convirtió en algo completamente diferente. Una celebración del coraje de Raquel, una reunión familiar centrada en la curación en lugar del matrimonio, una reunión de personas que la amaban y la apoyaban genuinamente. Los proveedores ya habían sido pagados, la comida preparada, el lugar decorado. En lugar de dejarlo todo en vano, Raquel decidió seguir adelante con la fiesta, menos el novio y sus partidarios. «He estado planeando esta celebración durante 8 meses», anunció a los invitados restantes. «Me niego a dejar que Daniel también la arruine. Así que celebramos. No una boda, sino algo más importante. El final de una relación tóxica, la curación de una hermandad dañada, el triunfo de la verdad sobre la manipulación». Raquel pronunció un discurso que hizo llorar a todos, hablando de la importancia de escuchar a tus instintos, confiar en las personas que te aman, y nunca tener miedo de cambiar de rumbo cuando descubres que te estás dirigiendo en la dirección equivocada. «Hace 2 años mi hermana trató de protegerme de una terrible verdad», dijo, levantando su copa. «Y hoy me salvó la vida al decirme finalmente esa verdad. Por Catalina, la mejor dama de honor que una chica podría pedir, incluso cuando no forma parte oficialmente del cortejo nupcial». Lloré durante la mayor parte de su discurso, abrumada por el alivio,
el amor y la pura alegría de tener a mi hermana de vuelta. Más tarde esa noche, mientras estábamos juntas en el salón de recepciones vacío, todavía con nuestra ropa formal pero sintiéndonos más relajadas que en años, Raquel me hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Crees que me habrías creído si me lo hubieras contado de inmediato? Hace 2 años, la noche en que sucedió, consideré mentir, dándole la respuesta que la haría sentir mejor. Pero habíamos tenido suficientes mentiras entre nosotras. No lo sé, dije honestamente. Lo amabas. Eras feliz. Podrías haber elegido creerle a él en lugar de a mí, al menos inicialmente. Raquel asintió lentamente. Creo que tienes razón. Creo que estaba tan invertida en la idea de él, en el futuro que estábamos planeando, que habría encontrado formas de racionalizar su comportamiento, de convencerme a mí misma de que te equivocabas o exagerabas. Por eso tenía tanto miedo de contártelo. Lo entiendo ahora. Pero Catalina, ¿me prometes algo? Lo que sea. Prométeme que si algo como esto vuelve a suceder, no necesariamente una agresión, sino cualquier situación en la que alguien que me importa me esté haciendo daño o manipulándome, prométeme que me lo dirás inmediatamente, independientemente de cómo reaccione. Lo prometo, porque prefiero que me rompan el corazón con la verdad a que me destruyan la vida con mentiras. 3 meses después, recibí una llamada de Emma. Daniel había sido despedido de su trabajo por acoso sexual. Aparentemente, una vez que se supo lo que había pasado en la boda, varias de sus colegas se presentaron con sus propias historias de comportamiento inapropiado. Es como si Raquel, al hablar de lo que hizo, les diera permiso a otras mujeres para hablar, me dijo Emma. La investigación de recursos humanos encontró un patrón de comportamiento depredador que se remontaba a años atrás. Sentí una compleja mezcla de emociones al escuchar esta noticia. Satisfacción de que Daniel estuviera enfrentando consecuencias, tristeza por las otras mujeres que había victimizado y un profundo pesar de que mi silencio pudiera haberle permitido hacer daño a otros. Cuando compartí la noticia con Raquel, ella tuvo una reacción similar. Sigo pensando en todas las mujeres que podrían haberse salvado si me hubiera dado cuenta de lo que era antes, dijo. Si te hubieras sentido lo suficientemente segura como para contármelo inmediatamente. No puedes culparte por sus acciones, Raquel. La única persona responsable del comportamiento de Daniel es Daniel. Lo sé intelectualmente, pero emocionalmente es más difícil. Estábamos tomando café en la misma cafetería donde Daniel le había pedido una cita a Raquel por primera vez 3 años antes. Ella había sugerido reunirse allí deliberadamente, queriendo reclamar espacios que albergaban recuerdos difíciles. He estado pensando en volver a salir, dijo Raquel de repente. ¿Ah, sí? No, en serio. Todavía no. Pero me he estado preguntando si alguna vez volveré a confiar en mi juicio sobre los hombres. Daniel parecía tan perfecto al principio. Encantador, atento, exitoso. Todo lo que creía que quería. Esas cosas no son necesariamente señales de alerta, Raquel. Hay muchos hombres buenos que son encantadores y exitosos. Lo sé, pero ¿cómo puedo diferenciar? ¿Cómo puedo distinguir entre el encanto genuino y la manipulación? Era una pregunta que me había estado haciendo durante años, especialmente después de mis propias experiencias con el acoso laboral y la agresión de Daniel. Creo, dije lentamente, que se reduce a cómo te tratan cuando creen que nadie está mirando, cómo reaccionan cuando pones límites, cómo hablan de otras mujeres, si intentan aislarte de tu sistema de apoyo o animan esas relaciones. Raquel asintió pensativamente. Daniel siempre estaba tratando de crear distancia entre nosotras. Lo veo ahora. Cada vez que teníamos planes juntas, sugería otra cosa que podríamos hacer en su lugar. Cada vez que hablaba positivamente de ti, encontraba la manera de plantar pequeñas semillas de duda. Clásico táctica de manipulación. Aislar a la víctima de su sistema de apoyo para que se vuelva más dependiente del abusador. Lo que da miedo es lo sutil que era. Nunca me prohibió verte ni te criticó explícitamente. Simplemente me empujó a verte de manera diferente. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento, observando a la gente pasar por las ventanas de la cafetería, parejas tomadas de la mano, amigos riéndose juntos, familias navegando por los desafíos ordinarios de la vida diaria. Tengo buenas noticias, dijo Raquel finalmente. ¿Sí? Voy a empezar terapia. No porque crea que haya algo malo en mí, sino porque quiero entender cómo fui tan completamente manipulada. Quiero asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Eso es maravilloso, Raquel. Y me preguntaba, ¿considerarías venir a una sesión conmigo? La doctora Walsh dice que la terapia familiar puede ser útil para reconstruir la confianza después de algo así.
La invitación me sorprendió, aunque probablemente no debería haberlo hecho. Raquel siempre había sido el tipo de persona que abordaba los problemas de frente en lugar de esperar que se resolvieran por sí solos. Me gustaría, dije. Creo que yo también tengo algunos problemas de confianza que resolver. Nuestra primera sesión de terapia conjunta fue incómoda y emotiva. La doctora Walsh era una mujer de mediana edad con ojos amables y una actitud directa que me recordaba a la enfermera Clara del hospital. Raquel, ¿puedes decirme cómo el silencio de Catalina afectó tu relación?, preguntó durante nuestra segunda sesión. Sentía que se estaba alejando de mí, pero no entendía por qué. Daniel me convenció de que era porque estaba celosa de mi felicidad, así que en lugar de acercarme a ella, empecé a proteger mi relación compartiendo menos con ella. ¿Y Catalina? ¿Cómo te afectó la creciente distancia de Raquel? Confirmó mis peores temores sobre contarle la verdad. Cada vez que elegía la interpretación de Daniel de mi comportamiento sobre lo que sabía sobre mi carácter, sentía que era una prueba de que le creería a él en lugar de a mí si le contaba lo que realmente pasó. Así que ambas se protegieron de maneras que, en última instancia, dañaron su relación. Sí, dijimos simultáneamente. Luego nos miramos y reímos. El primer momento verdaderamente alegre que habíamos compartido en meses. La doctora Walsh sonrió. Eso es en realidad muy común en situaciones que involucran manipulación y abuso. La víctima se aísla no solo a través de las acciones directas del abusador, sino a través de los efectos en otras relaciones. Durante las siguientes semanas, Raquel y yo trabajamos a través de las complejas emociones que rodearon la manipulación de Daniel: culpa, ira, arrepentimiento y, finalmente, la aceptación de que ambas habíamos hecho lo mejor que pudimos con la información que teníamos en ese momento. «Estoy orgullosa de nosotras», dijo Raquel después de nuestra última sesión conjunta. Sobrevivimos a algo que podría haber destruido nuestra relación para siempre. Somos más fuertes de lo que Daniel nos dio crédito. Hablando de Daniel, dijo Raquel con una sonrisa traviesa, tengo noticias que podrían interesarte. Ah, ¿sí? Se comprometió. Con la chica de su oficina, la que parecía incómoda cuando los pillé hablando en esa fiesta. Mi corazón se encogió. Raquel, tenemos que avisarla. Ya lo he hecho. La contacté a través de las redes sociales con mucho cuidado y le conté mi historia. Al principio estuvo a la defensiva, pero cuando le envié el informe policial... ¿Informe policial? Ah, ¿no lo mencioné? Presenté una denuncia por la agresión. Probablemente no resulte nada legalmente ya que han pasado 2 años, pero quería que quedara constancia en caso de que intente esto con otra persona. Miré a mi hermana, asombrada una vez más por su fuerza y determinación. De todos modos, continuó Raquel, una vez que su nueva prometida vio el informe policial y habló con algunos de sus colegas mutuos sobre su patrón de comportamiento, rompió con él. Aparentemente no se lo tomó bien. Define, no se lo tomó bien. Orden de alejamiento bien. Nos quedamos con esa información por un momento, ambas pensando en la mujer que nunca habíamos conocido que se había salvado de la experiencia que nosotras habíamos vivido. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Raquel finalmente. ¿Cuál? Se está corriendo la voz por sus círculos sociales y profesionales. Se está volviendo persona non grata prácticamente en todas partes. Resulta que cuando pones luz sobre el comportamiento depredador, tiende a marchitarse. 6 meses después de la boda que nunca fue, Raquel y yo éramos más cercanas que nunca. Se había mudado a un nuevo apartamento, había empezado un nuevo trabajo y había comenzado a salir con alguien que había conocido a través de amigos, un hombre tranquilo y reflexivo, que parecía genuinamente interesado en su felicidad, en lugar de en su propia agenda. ¿Cómo sabes que es diferente?, le pregunté un domingo durante el brunch. De muchas maneras. Me anima a pasar tiempo contigo. Cuando menciono algo que dijiste o hiciste, responde positivamente en lugar de intentar sembrar dudas. Nunca ha sugerido que ninguno de mis amigos o familiares sea problemático. Esas son buenas señales. Además, cuando le conté sobre Daniel, toda la historia, su primera reacción fue preocupación por mí y enfado con Daniel. No cuestionó mi juicio ni sugirió que pudiera haber malinterpretado nada. Señales aún mejores. Raquel sonrió. Todavía no estoy lista para casarme con nadie. Quizá no lo esté en mucho tiempo, pero es bueno saber que las relaciones saludables son posibles. Ambas habíamos aprendido duras lecciones sobre la confianza, la comunicación y la naturaleza insidiosa de la manipulación, pero también habíamos aprendido sobre la resiliencia, el poder de la verdad y la fuerza que proviene de apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles.
El espacio vacío en mi dedo anular donde solía estar el anillo de bodas de Ryan ya no se sentía como un fracaso. Se sentía como libertad, espacio para algo mejor cuando estuviera lista para volver a confiar. Y el coraje de Raquel al exponer la verdadera naturaleza de Daniel tuvo efectos secundarios que ninguna de nosotras podría haber predicho. 3 mujeres más se presentaron con historias de su comportamiento inapropiado, lo que llevó a una conversación más amplia sobre la manipulación y el abuso en nuestro círculo social. A veces me pregunto si lo habríamos descubierto eventualmente, incluso si no hubieras escrito esa carta, reflexionó Raquel durante una de nuestras citas regulares para tomar café. Tal vez, pero ¿cuánto más daño habría hecho mientras tanto? Cierto. Y sinceramente, Catalina, agradezco que haya sucedido de esa manera. Por horrible que fuera ese día, por humillante que fuera cancelar mi boda delante de 200 personas, también fue empoderador. Pude tomar el control de la narrativa, en lugar de ser una víctima de su manipulación. Mirando atrás ahora, un año después, puedo ver que la carta que deslicé por la ranura del correo de Emma fue el comienzo tanto de un final como de un comienzo. El final del control de Daniel sobre nuestras vidas y el comienzo de una relación más fuerte y honesta entre Raquel y yo. Ahora hablamos de maneras en las que nunca lo hicimos antes, abiertamente, directamente, sin los filtros y la cuidadosa edición que se habían infiltrado en nuestras conversaciones durante los años de Daniel. Cuando algo nos molesta, lo decimos de inmediato. Cuando estamos orgullosas la una de la otra, también lo decimos. Lo más importante es que hemos aprendido a confiar en los instintos de la otra sobre las personas y las situaciones, incluso cuando esos instintos entran en conflicto con lo que queremos creer. Prométeme algo, dijo Raquel recientemente mientras caminábamos por el parque cerca de su apartamento. Siempre, si alguna vez empiezo a salir con alguien que te dé malas vibraciones, dímelo inmediatamente. No esperes, no intentes proteger mis sentimientos, no te preocupes por mi reacción. Simplemente dímelo. Lo prometo, pero solo si prometes lo mismo. Trato hecho. Nos dimos la mano solemnemente. Luego estallamos en risas por la formalidad de todo esto. La verdad es que ambas sabemos que probablemente habrá otros Daniel en nuestras vidas, personas que parecen encantadoras y maravillosas en la superficie, pero que albergan intenciones más oscuras en su interior. La manipulación y el comportamiento depredador no son anomalías raras, son lo suficientemente comunes como para que la mayoría de las mujeres se encuentren con ellas en algún momento, pero también sabemos ahora que somos más fuertes juntas que separadas, que los secretos y el silencio solo dan más poder a los manipuladores, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es decirle una verdad que no quiere oír. Daniel trató de destruir nuestra relación a través de la manipulación sistemática y el abuso emocional. En cambio, sin darse cuenta, la hizo más fuerte al obligarnos a confrontar verdades duras sobre la confianza, la comunicación y la importancia de creer en las personas que amamos. De una manera retorcida, casi le estoy agradecida por eso, casi. Pero sobre todo, estoy agradecida a Raquel por ser lo suficientemente valiente como para creerme cuando finalmente encontré el coraje para hablar. Y estoy agradecida a mí misma por encontrar ese coraje, aunque llegara más tarde de lo que desearía. La boda que nunca sucedió se convirtió en el día en que ambas aprendimos quiénes éramos realmente y de lo que éramos capaces cuando nos enfrentamos juntas a alguien que trató de separarnos. Y esa es una mejor base para el futuro que cualquier matrimonio construido sobre mentiras y manipulación podría haber sido. Mientras caminábamos a casa ese día, Raquel entrelazó su brazo con el mío, de la misma manera que solíamos caminar de niñas, cuando el mundo parecía más simple y seguro, y la única protección que necesitábamos era la una a la otra. Algunas cosas, me di cuenta, merecen la pena luchar para recuperarlas, y algunas batallas, sin importar lo tarde que lleguen, merecen la pena luchar para ganarlas.